Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desde Lacan hacia Freud, pasando por Champollion. Esta que es nuestra segunda temporada sobre los jeroglíficos y el psicoanálisis, y este capítulo 3 lo hemos titulado Lacan sobre los jeroglíficos. Y es que en esta oportunidad, Ana Victoria Saldarriaga, Satria Vallejo, Sebastián Amador y quien les habla, Felipe Bedoya, vamos a leer y a comentar algunas citas de la obra de Lacan que nos permiten subrayar esta relación con los jeroglíficos. Así que, sin más, empecemos. Quiero empezar leyendo una cita que nos encontramos en el Seminario 9, la identificación, puntualmente en la lección 6 del 20 de diciembre de 1961, que nos va a permitir reconocer algo en el orden del advenimiento de la escritura. Dice Lacan: en otros términos, lo que representa el advenimiento de la escritura es esto, que algo que es ya escritura, si consideramos que la característica es el aislamiento del trazo significante, siendo nombrado llega a poder servir para soportar a ese famoso sonido sobre el cual el señor Garnier pone todo el acento en lo que concierne a los nombres propios. ¿Qué resulta de esto? Resulta de esto que debemos encontrar, si mi hipótesis es justa, alguna cosa que signe su validez. Hay más de una. Una vez que se ha pensado en ello, estas pululan, pero la más accesible, la más aparente es la que voy a darles inmediatamente, a saber que una de las características del nombre propio, tendré desde luego que volver sobre esto y bajo mil formas, verán mil demostraciones, es que la característica del nombre propio está siempre más o menos ligada a este rasgo trait de su unión, no al sonido, sino a la escritura. En la cita, en la palabra trait, encontramos una nota al pie que nos dice: recuerdo que trait es tanto trazo como rasgo, y traduciré de una u otra manera según el contexto, para que Lacan siga diciendo. Y una de las pruebas, la que hoy quiero poner por delante en el primer plano, es esto. Es que cuando tenemos escrituras indescifradas, porque no conocemos el lenguaje que encarnan, estamos muy trabados, pues no es preciso esperar a tener una inscripción bilingüe. Y esto incluso no llega muy lejos si no sabemos nada en absoluto sobre la naturaleza de su lenguaje, es decir, sobre su fonetismo. ¿Qué es lo que esperamos cuando somos criptógrafos y lingüistas? Es discernir en ese texto indescifrado algo que podría ser precisamente un nombre propio. Porque está esta dimensión a la cual uno se asombra de que el señor Gardner no recurra. Él, quien a pesar de todo tiene como autoridad al líder inaugural de su ciencia, Champollion, y de que no se acuerde de que es a propósito de Cleopatra y de Ptolomeo que todo el desciframiento del jeroglífico egipcio ha comenzado, porque en todas las lenguas Cleopatra es Cleopatra, Ptolomeo es Ptolomeo. Y hasta aquí la cita de Lacan. Vemos entonces cómo Lacan procura validar o establecer lo que validaría su hipótesis sobre el advenimiento de la escritura. Pasemos entonces a otra cita de Lacan del mismo seminario, donde Lacan va a retomar otro aspecto importante en este sentido. Y Ana, te doy la palabra. La cita siguiente es también del Seminario 9, la identificación, en la lección 7 del 10 de enero del 62. Aquí Lacan va a tomar el otro aspecto clave del descubrimiento de Champollion. El primero era el nombre propio y su relación con la fonética.
En ese sentido, Lacan va a referirse a un punto que no tuvimos tiempo de abordar en el podcast anterior. Si bien Champollion descubre el alfabeto jeroglífico con sus equivalencias fonéticas en el demótico y en el griego, para él fue claro que en algunas ocasiones un jeroglífico también podía leerse de manera ideográfica. Es decir, que a la pregunta por si los jeroglíficos eran alfabéticos o ideográficos, Champollion responde que ambos. Escuchemos entonces cómo lo retoma Lacan. Y ustedes saben que es así que, de hecho, nace la escritura fonética. Más exactamente, que todo lo que es del orden, hablando con propiedad de la escritura y no simplemente de un dibujo, es algo que comienza siempre con el uso combinado de esos dibujos simplificados, de esos dibujos abreviados, de esos dibujos borrados que se denominan diversamente, impropiamente, ideogramas en particular. Es decir, antes de la escritura fonética hay una escritura que no se lee alfabéticamente, pero que tampoco es un dibujo. Se trata de dibujos muy especiales que están simplificados, abreviados y borrados, como hemos de suponerlos en estos de la escritura cuneiforme y china. Además, me pareció curioso que Wikipedia trajera también como ejemplo este otro ideograma moderno, el del reciclaje. Pero Lacan va a remontarse un poco más atrás en esta historia estructural, más que cronológica de la escritura, pues nos dice que antes de los ideogramas, la escritura está constituida ante todo, por el trazo unario y por la barra, la cruz, y la cruz que da una media vuelta y se convierte en el signo X que decimos ahora, y que por otra parte, eso sí nos aclara, no designan las operaciones que fueron vinculadas a continuación con estos signos. Nosotros sabemos, los niños marcan esos trazos mucho antes de que sepan sumar, restar, multiplicar o dividir. En ese sentido, además, sabemos que cuando alguien no sabe escribir, se le pide, por ejemplo, que firme con una cruz. Incluso para demostrar ese punto de lo que va a ser propiamente del campo de la marca. Hay que recordar que Lacan desde muy temprano, desde el seminario 3, ha diferenciado dos campos, el de la marca y el del significante. Entonces, continuando con esto, el trazo unario que vimos anteriormente pertenece al campo de la marca. De igual manera, esto a lo que se había referido antes, que es muy curioso, yo no lo conocía, los guijarros del Mas de Asil, que se encontraron a finales del Paleolítico. Como lo ven en la diapositiva, evidentemente ahí no leemos letras, solo signos, puras marcas, trazos unarios. Veamos entonces cómo llegan los jeroglíficos a esta historia en el momento en que se articulan los ideogramas, sucesores del trazo unario, y la escritura alfabética. Dice Lacan: la combinación de estos dibujos con un uso fonético de los mismos signos que parecen representar algo, la combinación de los dos aparece, por ejemplo, evidente en los jeroglíficos egipcios. Es decir, que los jeroglíficos constituyen ese punto de intersección entre la escritura fonética o alfabética y la ideográfica, según la entendemos. La edición crítica nos trae la ilustración de esto que quiere decir Lacan. Como ven, a la izquierda están también, según Champollion, los trazos que también hacían parte de la escritura que se suponía sagrada de las chinas, es decir, que el trazo unario también estaba en los jeroglíficos. Tenemos aquí entonces un dibujo que se repite muchísimas veces, pero que no se puede leer como si fuera un pájaro en todos sus aspectos.
La repetición a pesar de que son varios los dibujos jeroglíficos, aclara Lacan, no son suficientes para explicar y para hablar, para representar el universo de los egipcios. Y entonces nos aclara, por ejemplo, nos dice, ¿por qué se repite el mismo animal tantas veces en las escrituras jeroglíficas? Obviamente no es que se trate nunca de este animal, es que el nombre común de este animal en el lenguaje egipcio antiguo puede ser la ocasión de un soporte para la emisión labial M, y que cada vez que ustedes ven esta figura animal se trata de una M y de nada más, la cual M, por otra parte, lejos de estar representada bajo su valor solamente literal cada vez que ustedes encuentran esta figura del mencionado búho, es susceptible de algo que se hace más o menos así. Finalmente, nos va a dar las otras posibilidades de leer ese búho, ¿cierto? Este pájaro, no solamente como soporte fonético, ¿cierto? En el alfabeto, sino también de ciertas maneras verbales, gramaticales. Por ejemplo, como lo ven en la primera imagen a la derecha, en términos de un imperativo que dice vea, ¿sí? Luego también de una manera más atenuada, ustedes ven aquí, ¿cierto? También en el tercer renglón el mismo signo va a implicar un verbo de negación y finalmente en la última el mismo búho va a tener el valor de tener, en tener una finalidad con algo. Entonces son esas posibilidades, digamos así, de dos posibilidades de un mismo signo jeroglífico, el fonético, el del ideograma, y ya sea en significaciones o en determinaciones gramaticales, lo que va a rescatar Lacan de esto que nos enseña los jeroglíficos a nosotros los psicoanalistas. Entonces, bueno, dejo aquí y le cedo la palabra a Sebastián, que nos va a traer un aspecto bien singular de los jeroglíficos en otra latitud. Seminario 13. El objeto del psicoanálisis, 1965 al 66. Traducción por Ana Victoria Saldarriaga sobre la base del PDF de Bibliopsy. Lección 6 del 23 de marzo 1966, página 82. Sobre los jeroglíficos de México. De regreso a Estados Unidos en 1966, Lacan aprovecha para visitar México. Él dice: me reservé el final 8 días para mi placer personal, y habiendo proyectado hacerlo primero en el oeste americano, cambió mi proyecto súbitamente, no pudiendo resistir a la proximidad de un país lleno de magia, pienso, para algunos de ustedes, que se llama México. Fui a pasar allí 8 días. No les hablaré durante mucho tiempo ahora. No tuve, en absoluto, ahí la vida de un misionero, tuve la de un turista, es necesario decirlo, nada más. En fin, las cosas que vi me impresionaron en 2 puntos. Y ahora él dice: es que no se puede sino quedar muy impresionado de ver finalmente ¿qué? Algo que es la religión antigua, ya que hace un rato hablábamos de religión, de esas cabezas que están siempre ahí, absolutamente invariables. Está hablando sobre unas construcciones antiguas, ¿no? Las estatuas de las caras de los dioses en México, que todavía quedan paradas, ya sea por esfuerzos de restauración o simplemente de mantenerlas, ¿sí? Todavía quedan en el país y eso fue lo que él fue a visitar. Y entonces él sigue sobre lo que le ha impresionado. El rostro, y me atrevería a decir, la mirada de esos indígenas siempre los mismos, ya sea aquellos que sirven con paso discreto
en los corredores de los hoteles o aquellos que viven en las cabañas, todavía de caña, al borde de las rutas. Esos indígenas que tienen exactamente la misma figura que hemos fijado en el basalto o el granito, las estatuas de las que hablábamos, esos fragmentos flotantes que recogemos de su arte antiguo. Estos indígenas tienen ahí no sé qué de una relación que persiste con la sola presencia sobre los monumentos de eso que se llama impropiamente pictograma, ideograma u otros, designaciones impropias de lo que podemos llamar jeroglíficos y, además, no siempre descifrados. Pero cuya recuperación por los pintores contemporáneos o los arquitectos, porque en Chicago hay, sobre los muros de una biblioteca ultramoderna, por ejemplo, las 4 fachadas enteras decoradas con lo que podemos llamar el uso de restos o fragmentos de estas formas significantes. Y después Lacan dice, lo que se vehiculiza de esa manera me parece algo enigmático y, a la vez, algo tan impresionante por esta especie de lazo invisible a través de una fisura irremediable que subsiste entre las generaciones que se sublevan y aquellas de los estudiantes que pueblan una universidad en México, la Autónoma, por ejemplo, donde quedan una gran cantidad de estas estatuas. Y sigue, yo diría la más enorme de todas aquellas que he visto, con esos signos de las estatuas. Esos signos con los cuales algo está roto para siempre y que, sin embargo, están ahí traduciendo de una manera visible lo que yo no podría llamar, porque estoy frente a este auditorio, sino una relación conservada con lo que hay de tan sensible en todo lo que sabemos de esos cultos antiguos. Esa cosa de la cual no comprendieron nada, sino por un efecto de horror, los primeros conquistadores, y que no es otra que visible por todos los lados, presente por todas partes, colgando por doquier, como amuletos, todas las formas de divinidad, no es otra que el objeto pequeño a. Antes de llegar a este fragmento, que ya he terminado de leer, Lacan está hablando acerca de su visita a Chicago. Él habla ahí particularmente sobre la arquitectura. Está diciendo, como contando, que la arquitectura ahí era gótica y que le pareció hasta más bonita que la arquitectura gótica original. Entonces él está poniendo en juego lo que es la permanencia de estatuas o edificios a través de la historia y que todavía quedan ahora, pero con algo de indescifrable, porque no es su momento, ¿verdad? Están por fuera de su contexto. Algo que les dio horror a los conquistadores, que llegaron a ver estos signos en México, pero sin entenderlos, sin tenerles un significado. Entonces, muy bien, si nosotros entendemos que el objeto pequeño a es lo real que es el resto de lo real que queda en la palabra, el resto de lo real que queda en la palabra y también el núcleo de ella, tiene sentido, tiene casi demasiado sentido, que uno al ver un signo cuyo significado se ha perdido, un signo así de nada, vacío, lo que uno puede llegar a ver ahí más fácilmente es un objeto pequeño a. Las miradas de los dioses antiguos, cuyos nombres desconocemos, que todavía quedan parados en México, donde fue a visitar por ejemplo. Pero quizás en otros países sería lo mismo. Ahora, Satriá nos va a devolver a Freud con una pequeña lectura de otro fragmento. Muchas gracias.
la cita que voy a compartirles es del Seminario 1 de Lacan, los escritos técnicos de Freud, en el capítulo 19, la página 353. Y dice: ¿cuándo aparece en la obra de Freud la palabra Übertragung, transferencia? No es en los escritos técnicos, y a propósito de las relaciones reales, poco importa, imaginarias o incluso simbólicas con el sujeto. No es a propósito de Dora, ni tampoco a propósito de las molestias que ella le ha hecho padecer, ya que supuestamente no supo decirle a tiempo que ella empezaba a sentir hacia él un tierno sentimiento. Aparece en la séptima parte, Psicología de los procesos oníricos, de la interpretación de los sueños. Quizás sea este un libro que algún día comentaré con ustedes, y en el cual solo se trata de demostrar, en la función del sueño, la superposición de las significaciones de un material significante. Freud nos muestra cómo la palabra, a saber, la transmisión del deseo, puede hacerse reconocer a través de cualquier cosa, con tal de que esta cualquier cosa esté organizada como un sistema simbólico. Esta es la fuente de la naturaleza durante mucho tiempo indescifrable del sueño. Así como no se supo durante mucho tiempo comprender los jeroglíficos, pues no se los componía en su propio sistema simbólico. Nadie se daba cuenta que una pequeña silueta humana podía querer decir un hombre, pero que podía también representar el sonido hombre y en tanto tal entrar en una palabra a título de sílaba. El sueño está formado como los jeroglíficos. Saben que Freud menciona la piedra Rosetta. Bueno, de esta cita quisiera señalar una cosa. Lacan nos dice que en el sueño ocurre la superposición de las significaciones de un material significante y que esto mismo ocurre en los jeroglíficos y que es, digamos, el motivo por el que no se descifraban, que no se buscaba en su propio sistema simbólico el desciframiento. Y bueno, y nos pone el ejemplo de una palabra que pudiera significar algo si está sola, pero que también pudiera hacer un sonido que hiciera de sílaba de otra palabra que tuviera una significación totalmente diferente, que solamente tuviera ese mismo sonido. Es un ejemplo que nos pone los jeroglíficos y nos dice que asimismo puede funcionar en los sueños. Entonces nos habla de este sistema simbólico o material significante y cómo las significaciones se podrían superponer. Y así los invitamos a nuestro próximo podcast para saber un poco más de cómo Freud nos habla de este tema de los jeroglíficos. Y con esto nos despedimos, es todo por hoy, pero aquí estaremos en 8 días con el cuarto episodio de esta segunda temporada de Desde Lacan hacia Freud. ¡Chao!